último capítulo de la semana y hoy os traigo una mezcla entre capítulo de opinión, porque opino que las personas que están detrás de este proyecto lo hacen muy pero que muy bien, y además de paso voy a recomendar este proyecto. Os voy a hablar de la zona de podcast de la web de Vuego. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos y todas los y las curiosas que quieren estar al tanto de todo lo que se cuece detrás del podcasting, de cómo se teje la magia de los podcasts y de todo el metapodcasting, ¿no? Este es el podcast Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y como cada día, en una nueva entrega de apenas 10 minutitos, quiero traeros un nuevo episodio, el último de la semana, donde normalmente traigo un espacio de opinión, y aunque hoy voy a dar mi opinión, es una opinión tan positiva que también es una recomendación. Y es que quiero que entréis en la web de devuego.es, la base de datos del videojuego en español por excelencia. Una base de datos increíble. O sea, si sois amantes de los videojuegos y sobre todo del desarrollo de los videojuegos o de la industria de los videojuegos en España, esta web, todos los diferentes ámbitos de la vida deberían de tener una web como Devuego. Y fijaos si hacen tan bien su trabajo, que tienen un apartado de podcast que ya lo quisiera yo para multitud de nichos del podcasting en general. Podcast de historia, podcast de gastronomía, de moda, de humor, todo. Si hubiera webs con asociaciones como Devuego que tuvieran una categoría de podcast tan bien como la suya, yo personalmente estaría encantado. En esta web de base de datos del videojuego español, aparte de podcast, como os he dicho ya, tienen un mapa de estudios y empresas del ámbito del videojuego, estadísticas y gráficas de todo lo publicado a lo largo de los años, una central de notas de prensa, recursos para profesionales, ofertas de trabajo, buscadores de empleo, distribución del sexo en la industria, del sexo, bueno, entenderme, hombres y mujeres, ya sabéis a lo que me refiero, juegos publicados cada año, los más vendidos, explorador de juegos, lógicamente una base de datos sobre los desarrolladores en España, los estudios, otras empresas, distintas asociaciones, centros de formación, plataformas, juegos, personas y personajes de la industria, editores, medios, premios, motores, tiendas. Bueno, esto es increíble. Por eso aquí han incluido en su apartado podcast a más de 200, a ver, perdón, que lo tengo aquí apuntado, 234 podcasts distintos relacionados con los videojuegos. Pero no solamente un listado de podcasts de videojuegos, sino que cada uno de estos videojuegos relacionados con... Cada uno de estos podcasts relacionados con los videojuegos tiene una ficha en la que podemos leer, lógicamente, una pequeña descripción del podcast. Voy a leeros la del podcast El Mundo del Spectrum, que me ha parecido muy completita. Dice: El Mundo del Spectrum es una web dedicada al Sinclair ZX Spectrum. Nació como homenaje a Micro Hobby en 1996 en formato revista mensual, evolucionando hasta esta tercera época que incluye su programa de podcast llamado El Mundo del Spectrum Podcast. Un enlace a su web, a su perfil de Twitter, a su perfil de Facebook, y aquí es donde entra lo que más me gusta de estas fichas, una pequeña ficha de cada uno de sus integrantes o de los miembros actuales, que podemos ir todavía más allá y entrar en cada uno de ellos para ver si han aparecido en otros podcasts como invitados o entrevistados, etcétera. Si tuviera, este podcast no lo tiene, pero bueno, si tuviera colaboradores habituales, también aparecerían aquí. Contenidos publicados, o sea, sus últimos episodios, un listadito aquí que podemos ver, a ver, podemos pinchar, se nos abre otra fichita con la descripción del programa y el reproductor, en este caso de iVoox. Esto no sé si lo podrás modificar cada podcast aquí su plataforma o aplicación preferida. Aquí vemos un total de los 10 últimos episodios, pero podemos estirarlo un poquito más y que se nos sigan cargando todos, sí, pues su feed entero. Si pinchamos en ver más episodios, podemos ver su feed entero dentro de la web de Vuego. Y además, otro apartado más con las entrevistas dedicadas. Cada uno de estas entrevistas a sus integrantes o a través de su propio podcast. O sea, digamos como un crossover entre dónde han aparecido estos integrantes
del mundo del Spectrum Podcast y a su vez los entrevistados que han traído a este podcast. O sea, vamos, es que este directorio de podcast, lo malo, por así decirlo, es que solamente está centrado en los videojuegos. Y ya lo quisiera yo para otros nichos, ¿no? Pero ojalá y hubiera más asociaciones haciendo este trabajo. En último lugar, tenemos un enlace... Ay, no funciona. Bueno, es una pena. No, tenía ahí un pequeño botoncillo para el feed RSS. Bueno, esto a lo mejor hay que indicárselo a Devuego o al... mira, aquí tenemos un botón de añadir o corregir información. Pues a lo mejor me pongo en contacto, hombre, para darles el feed y que lo pongan aquí, aunque ya lo tienen que tener, porque han colgado el feed para iVoox. No sé por qué no funciona el feed RSS. Pero... Bueno, pequeño fallo sin importancia. Oye, que estaría muy bien un enlace a todas las plataformas de este podcast, pero para eso lo podemos buscar en Podlink, que ya bastantes datos dan los compañeros de Devuego. Yo conocía a Devuego ya, digamos, de hecho he hablado de sus premios al podcasting, o bueno, de sus premios al desarrollo de videojuegos en España, y dentro de esos premios el podcast ganador en alguna de sus ediciones. Pero conocí a Devuego un poquito más en profundidad gracias a una entrevista que hicieron Kiko Bejar y Sonia Herranz en un episodio de Talento en Bruto a su creador, a Jova Turnes, el cual, bueno, pues pude conocer un poquito más, sobre todo porque escuché la entrevista completa, no la versión editada que apareció en público, y yo como editor de Talento en Bruto, pues eso que me llevé. Oye, esa alegría que me llevé de conocer un poquito más entre bambalinas esa entrevista de Jova Turnes. De verdad, muchas gracias, Jova, por tu trabajo, muchas gracias a toda la gente que impulsáis este proyecto llamado Devuego, por vuestro trabajo increíble, que me parece la gran base de datos, yo diría que de los videojuegos, pues porque os centráis solamente en el ámbito español, pero si lo hicierais en el ámbito mundial, vamos, esto no está pagado, y creo que no soy el primero que os lo dice. Ojalá y hubiera más plataformas como Devuego que se preocuparan tanto de completar todos sus datos y de etiquetar todos los podcasts de cada uno de sus nichos. De verdad, mi enhorabuena. Como cada fin de semana, desearos un buen sábado y domingo, que disfrutéis, que escuchéis muchos podcasts, ya sean relacionados con el mundo de los videojuegos en España o no, ya eso lo dejo a vuestra elección, pero lo importante es que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Os espero mañana sábado por la mañana, en el canal de Telegram, al que podéis acceder entrando en alotroladodelmicrófono.com/Telegram. En ese canal de Telegram os espero con la nueva encuesta de cada semana, mañana sábado por la mañana, donde podéis votar vuestros capítulos favoritos de este último ciclo de 5 capítulos, los publicados durante esta semana, para que de esa manera, pues entre todos hagamos que uno de ellos destaque para tenerlos en los capítulos más votados del año, y que de paso a mí pues me sirva para configurar una mejor parrilla, ¿no? Y poco a poco pues ir mejorando el contenido para saber qué os gusta más, qué os gusta menos, y oye, a lo mejor queréis una entrevista con Jova Turnes o con Kiko Bejar para que nos hablen un poquito más de esta gran base de datos y de todos los podcasts que están allí alojados. O bueno, que se venga David Bernat de Game Elch y que me haga el trabajo, que también estaría muy muy bien. Un saludito para David, para Jova y para Kiko. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.